Buenas tardes, mi nombre es José Antonio, les vengo a definir lo que son generalidades del derecho mercantil. Para esto mencionamos dos autores principales que son Barreda Graff y Rocco. Barreda Graff considera que el derecho es aquella rama del derecho privado que regula los actos de comercio. Son las organizaciones de las empresas, las actividades del comerciante individual y colectivo, y los negocios que caigan sobre las cosas mercantiles. Rocco define que el derecho mercantil es aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos en la industria mercantil o asimiladas a ellas, en cuanto a su régimen y ejecución judicial. Se denomina comerciante a aquella persona que se dedica a interponerse para facilitar el intercambio de satisfactores, es decir, aquella que participa como un intermediario entre el producto y el cliente a quien se le va a hacer llegar. La primera actividad conocida como el comercio es el trueque, donde el hombre recurría a esta figura para satisfacer sus principales necesidades, para lo cual utilizaba el trueque, no para consumir bienes, adquirirlos, sino para destinarlos a nuevos trueques, o bien llevando los bienes a quienes los producen, a quienes lo consumen. Es decir, surge el comercio y por ende el comerciante. En la antigüedad, en algunos pueblos no existían normas aisladas del derecho mercantil. Entre estos se involucraban lo que era China, Babilonia, Egipto y Roma. China comenzó con el uso del instrumento de los pagarés y las letras de cambio. En al contrario, Babilonia, a causa del rey Hammurabi, estableció un sistema de peso y medidas para que los comerciantes no cometieran algún abuso. Roma no contaba con un grupo de normas aisladas. Al no tener un derecho mercantil autónomo, se encontraba lo que era el actio institutoria, el actio exercitoria, la nautia foenus, el comercio marítimo o digesto. El actio institutoria es donde el dueño de la negociación podrá reclamar las obligaciones contraídas por el administrador, que se denomina Instito. En el actio exercitoria es la ejecución del dueño de un buque comerciante para el cumplimiento de las obligaciones, tanto para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por su capitán. La náutica foenus regulaba el préstamo de la gruesa. Esta consideraba la exigibilidad que se consumía en feliz retorno de un navío. El digestos eran todas aquellas normas del comercio en alta mar. En la Edad Media el comercio empezó a fortalecerse a partir de las cruzadas. Al no existir ley alguna que reglamentara el comercio, los comerciantes se agruparon en un gremio y con ellos se crearon sus propios tribunales, los cuales se encargaban de dirimir las controversias que surgían entre los agremiados, aplicando los usos y costumbres. Las ordenanzas afectaban el funcionamiento de las corporaciones y el consulado, como las normas que debían seguirse en el comercio. Entre estas ordenanzas se encontraba la ordenanza de Colbert, la ordenanza de Burgos, la ordenanza de Sevilla, la ordenanza de Bilbao. La ordenanza de Colbert es de origen francés, la cual regulaba al comercio marítimo y no declaraba la mercantilidad del acto aislado en el año de 1673. La ordenanza de Burgos era de origen español. Son las órdenes comercial, la orden comercial, esta se asignó en el año de 1492. La ordenanza de Sevilla, emitida por el rey Carlos I en el año de 1539, se ocuparon del comercio marítimo y terrestre. Las ordenanzas de Bilbao en el año 1551, emitidas por Felipe II, las cuales comprendían la materia relativa del comercio marítimo y terrestre, incluyeron la redacción de la letra de cambio y el pagaré. En la época codificadora, el Código de Comercio francés de 1808 fue emitida por Napoleón Bonaparte.
En él se definía el complemento del concepto del acto de comercio y se establece el comercio no exclusivo de los comerciantes, sino que lo que puede ejercer cualquier persona. El Código de Comercio Español en 1829, redactado por don Pedro Sainz de Andino, se basó en el Código francés, haciendo un énfasis mayor en el objetivo del derecho mercantil basándose en los actos de comercio. El Código de Comercio alemán 1861 configuraba el derecho mercantil tanto como la base del comerciante. Es tan importante que el origen de la ley de la sociedad por acciones de 1937. Algunos antecedentes en México surgieron en Tenochtitlan, al igual que en otros pueblos que ya practicaban el comercio. Los aztecas contaban con un grupo de profesionistas denominados pochtecas, los cuales resolvían problemáticas suscitadas en los tianguis. Para existir tribunales divididos en la siguiente manera: Pochteclat, Tlatocat, Pochteclat, Tlatocayot, Mixcoax, Tlaxcotlac. El primer Pochteclat Tlatocat era el consejo de magistrados considerados por los 12 jefes de barrio que juzgaban las infracciones comerciales. Pochteclat Tlaxcotlayot es el gobierno de los comerciantes que contaban con las empresas de grupo. Mixcoac era un consejo de magistrados que regían el mercado y vigilaban el precio del peso y las medidas. En la época de la colonia se impone la fuerza de las instituciones jurídicas mercantiles españolas basadas en las ordenanzas de Sevilla, Bilbao y Burgos. El Código de Comercio de 1854, en el gobierno de Santa Anna se encomienda a don Teodosio Lares la redacción de un código de comercio que constaba de 1091 artículos, aunque muy buenos para su época. Tuvo una corta duración, ya que al Tribunal de Revolución de Ayutla, un año y medio después, se volvió a utilizar el Código de Bilbao. El Código de Comercio de 1884, las constituciones de 1824 y 1857 facultaban a los estados para tomar decisiones en materia mercantil, pero al no hacer caso a esto se elaboraron con carácter federal un nuevo Código de Comercio publicado el 15 de abril de 1884, comenzando a regir el 20 de julio del mismo año. El Código de Comercio de 1890 fue promulgado por Porfirio Díaz, siendo el código que nos rige hasta hoy en día, aunque con una serie de modificaciones, derogaciones y abrogaciones, que había estado influenciada por el Código Español de 1885 y por el Código Italiano de 1882. Entre las derogaciones, como consecuencia, aproximadamente un 40% del contenido del código ha sido sustraído, quedando en su gran mayoría cuestiones meramente procesales. Entre las leyes especiales que regulan la materia mercantil tenemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 1932, la Ley General de Sociedades Mercantiles de 1934, Ley sobre el Contrato de Seguros de 1935, Ley de Quiebras y Supervisiones de Pagos del año 1942, Ley de Navegación y Comercio Marítimo de 1963. Otras leyes que han completado el Código de Comercio son la Ley Monetaria, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley Orgánica del Banco de México, la Ley General de Instituciones Financieras, Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. La autonomía del derecho mercantil se originó por la insuficiencia e inaptabilidad del derecho civil para regular relaciones nacidas del tráfico comercial. En este sentido, el derecho mercantil
Es un derecho especial ya que constituye un sistema de normas que contraponen al derecho civil, ya que reglamentan una categoría particular de relaciones, personas y cosas, entendiendo que cosas son aquellas que la ley otorga la calidad mercantiles y el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general. Fuentes formales del derecho. Las fuentes formales del derecho indiscutibles del derecho mercantil encontramos a la ley mercantil y al uso de las costumbres y la jurisprudencia. La ley mercantil se trata de las normas realizadas por órganos de Estado que se encargan de regular todo lo relacionado a la materia mercantil. Las costumbres, es el modo originario de la manifestación de la voluntad social, es el derecho mercantil. Cabe decir que es un derecho de forma inminentemente consuetudinaria, ya que gran parte de sus normas se encuentran su origen en el uso mercantil. La jurisprudencia es la interpretación judicial de las normas jurídicas de un Estado que prevalece en las resoluciones de un tribunal supremo o de un varios tribunales superiores. La doctrina se trata de los estudios realizados por la jurista con el propósito teórico con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación formales del derecho. Como fuentes formales indiscutibles del derecho mercantil encontramos a la ley mercantil, a los usos y costumbres y a la jurisprudencia. La ley mercantil se trata de las normas realizadas por órganos de Estado que se encargan de regular todo lo relacionado a materia mercantil. La costumbre es el modo originario de la manifestación de la voluntad social. Es el derecho mercantil. Cabe decir que es un derecho de formación eminentemente consuetudinaria, ya que gran parte de las normas encuentran su origen en el uso comercial. La jurisprudencia es la interpretación jurídica de las normas de un Estado y que prevalece en la reducción de los tribunales supremos o de varios tribunales superiores. La doctrina se trata de los estudios realizados por juristas con un propósito teórico, con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Es una vasta fuente formal donde el legislador y el juez se basan para crear e interpretar una norma mercantil. El acto de comercio, actualmente no hay una definición exacta de lo que es el acto de comercio, ya que los expertos consideran casi imposible la formulación de un término en sí. Sin embargo, el Código de Comercio establece en su artículo 1 la solemne declaración de sus disposiciones son aplicadas solo en el acto de comercio. El sistema legal, como parte del concepto, se tomaron dos criterios, el subjetivo y el mixto. El subjetivo, el objetivo y el mixto. El subjetivo es donde se establece que un acto de comercio efectuado por un comerciante será mercantil. El objetivo, el acto de comercio, es en consideración a ciertos actos calificados por sí como mercantiles, con absoluta independencia del sujeto que lo ejecuta o lo efectúa. El sistema mixto en nuestro Código de Comercio adopta un sistema mixto, aunque predominante al objetivo, como se desprende en el artículo 75 del referido ordenamiento, ya que los actos que regula derivan de su mercantilidad, de sus propias características, sin importar que las personas lo realicen, y existen otras en cambio que otorgan el carácter mercantil por la sola circunstancia de ser realizadas por un comerciante. El sistema del Código de Comercio, de acuerdo al artículo 75 de nuestro Código de Comercio, se puede clasificar los actos de comercio en
actos esencialmente civiles, actos absolutamente mercantiles y actos de mercantilidad condicional. El acto esencialmente civil es donde por ninguna circunstancia son regidos por el derecho mercantil, sino por el derecho civil, como por ejemplo el derecho de la familia o sucesión. El acto absolutamente mercantil son todos aquellos actos siempre y necesariamente estarán regulados por el derecho mercantil, como algún ejemplo que se puede dar son las sociedades mercantiles, los tribunales de crédito, los contratos comerciales, entre otros. Los actos de mercantilidad condicional son de acuerdo a las circunstancias en que se realicen o existan los actos que no son esencialmente civiles ni absolutamente mercantiles, sino que pueden revestir uno a otro criterio según la circunstancia en que se realice o atienda a los actos principales o actos accesorios o conexos. Los actos principales son aquellos que pueden depender de un acto a la persona en que ellos intervienen por el objeto o fin perseguido sobre el que cae el acto. Los actos accesorios o conexos, hay actos jurídicos que no pueden exigir sino una virtud de otros actos los cuales pueden acompañar y por lo tanto a los actos accesorios serán mercantiles siempre que lo sean el negocio o el cual está relacionado. Sujetos del derecho mercantil. Son aquellos comerciantes, así también las personas que accidentalmente realizan un acto de comercio u operación de comercio, aunque no tengan un establecimiento fijo o que se encuentren sujetos a las legislaciones mercantiles. El artículo 3 del Código de Comercio señala que son comerciantes las personas que tienen la capacidad legal para ejercer el comercio, ya que éstas hacen de la ocupación ordinaria. Las sociedades mercantiles mexicanas y las sociedades mercantiles extranjeras. Los comerciantes se clasifican en comerciantes individuales, entre los que se encuentran los nacionales y los extranjeros, las sociedades mercantiles nacionales, las sociedades mercantiles extranjeras y aquellas personas que accidentalmente realicen un acto de comercio aunque no tengan un establecimiento fijo. Las personas individuales, de acuerdo al artículo 3, fracción primera del Código de Comercio, son comerciantes las personas físicas que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. De esta definición se puede deducir sus elementos. De acuerdo al artículo 5 de la Constitución mexicana, la cual establece que ninguna persona podrá impedirle que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo en que acomode siendo lícito. Además, el Código de Comercio en su artículo 5 señala que todas las personas que según las leyes comunes en Código Civil es hábil para contratar y obligarse y a quienes las leyes no le prohíban expresamente tener capacidad legal para ejercer el comercio. El ejercicio del comercio en los artículos 3 y 5 se establece que para ser comerciante, entendiendo que el mismo es el titular de la negociación, debe de contar con un establecimiento mercantil, empresa, almacén o tienda para poder declarar que él mismo es el comerciante. La ocupación ordinaria. Para que alguien pueda ser calificado como comerciante, es preciso que ejerza el comercio no en forma esporádica o accidental, sino que de manera habitual o reiteradamente, haciendo que esta actividad un verdadero ejercicio de su profesión. El comerciante individual extranjero, de acuerdo al artículo 33 de la Constitución, establece que las personas extranjeras gozan de los mismos derechos y garantías establecidas en el artículo 5 de la Constitución. Asimismo, en el artículo 13 del Código de Comercio
Dispone a los extranjeros que son libres para ejercer el comercio, libertad limitada por lo convenido en los tratados internacionales y por lo dispuesto en otras leyes, entre las que se encuentra de modo especial la Ley General de la Población y su reglamento. Personas morales, comerciantes nacionales o extranjeras. Las personas morales son organizadas conforme a algunos tipos de sociedades mercantiles que señala la Ley General de las Sociedades Mercantiles, teniendo la consideración legal del comerciante cualquiera que sea la actividad o actividades a que se dedique, independientemente de la nacionalidad que las propias sociedades se atribuya la conformidad con el artículo 3, fracción 2 y 3, en relación con el artículo 4 del Código de Comercio. Las personas que accidentalmente realicen actividades de comercio son consideradas como sujetos de hecho mercantil. A las personas que accidentalmente realizan los actos de comercio o sin establecimiento fijo, aunque no sean considerados en el derecho como mercantiles, quedan en embargo sujetos por ellos la ley mercantil. Gracias.